Razonamiento vs. Intuición en la toma de decisiones. La toma de decisiones es una parte esencial de la vida cotidiana. Desde las elecciones más triviales, como qué ropa vestir, hasta decisiones más complejas como elegir una carrera profesional. Las personas emplean diferentes mecanismos cognitivos. En el núcleo de estos mecanismos están dos fuerzas cognitivas fundamentales: el razonamiento y la intuición. A lo largo de este capítulo, exploraremos cómo ambas funcionan, cómo interactúan y, sobre todo, cómo influyen en nuestras decisiones diarias. También analizaremos los sesgos que pueden surgir cuando dependemos demasiado de una u otra y cómo podemos equilibrar ambos enfoques para mejorar nuestra capacidad de toma de decisiones. ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento es un proceso deliberado y consciente en el que se utilizan hechos, evidencias y lógica para llegar a una conclusión. Es un componente fundamental del pensamiento crítico y se basa en el análisis de datos, la comparación de opciones y la evaluación de posibles resultados. Existen dos tipos principales de razonamiento. Razonamiento deductivo. Es el proceso de derivar una conclusión específica a partir de principios generales. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. Ejemplo: todos los humanos son mortales. Juan es un humano. Por lo tanto, Juan es mortal. Este tipo de razonamiento es lógico y garantiza una conclusión correcta si las premisas son válidas. Razonamiento inductivo. Es el proceso de llegar a una conclusión general a partir de observaciones específicas. A diferencia del razonamiento deductivo, el inductivo no garantiza una conclusión certera, pero permite formular teorías a partir de experiencias. Ejemplo: he visto varios cisnes y todos son blancos. Por lo tanto, todos los cisnes son blancos. Aunque esta conclusión puede parecer plausible, no es absolutamente cierta porque depende de observaciones limitadas. El razonamiento nos permite tomar decisiones de manera consciente y metódica, evaluando cada aspecto de una situación antes de actuar. Sin embargo, también tiene limitaciones, como ser lento y, a veces, incapaz de proporcionar respuestas rápidas en situaciones que lo requieren. ¿Qué es la intuición? La intuición, por otro lado, es un proceso más rápido, automático y, en muchos casos, inconsciente. Surge de experiencias previas y conocimientos acumulados, que se combinan en una respuesta inmediata sin la necesidad de un análisis deliberado. La intuición es a menudo descrita como una corazonada o un instinto. Y aunque no siempre pueda ser justificada racionalmente, frecuentemente resulta efectiva en la toma de decisiones rápidas. Daniel Kahneman, un destacado psicólogo y premio Nobel, definió dos sistemas de pensamiento en su libro, Pensar rápido, pensar despacio. Sistema 1, rápido, automático, emocional e intuitivo. Funciona de manera inmediata, sin un esfuerzo consciente, y es el que se asocia con la intuición. Sistema 2, lento, deliberado y lógico. Está relacionado con el razonamiento consciente y requiere más esfuerzo cognitivo. Un ejemplo común de intuición es la capacidad de un jugador de ajedrez experimentado para tomar una decisión en fracciones de segundos sobre su próximo movimiento, basándose en patrones reconocidos de juegos anteriores. Aunque no está procesando conscientemente todas las posibilidades, su experiencia le proporciona una corazonada sobre cuál es la mejor jugada. ¿Cuándo usamos el razonamiento y la intuición? El cerebro humano alterna entre el uso del razonamiento y la intuición dependiendo de la situación. Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas, y la efectividad de uno sobre el otro depende del contexto en el que se utilice. Casos en los que se usa la intuición. Decisiones rápidas.
La intuición es crucial cuando se necesitan respuestas inmediatas. En situaciones de emergencia, el tiempo para analizar todas las opciones es limitado. Y la intuición, basada en experiencias previas, permite actuar rápidamente. Ejemplo. Un conductor experimentado puede reaccionar intuitivamente al frenar cuando ve una sombra en la carretera, sin detenerse a analizar qué es. Experiencia acumulada. Profesionales que han estado mucho tiempo en su campo a menudo dependen de la intuición porque han desarrollado un conocimiento profundo y casi inconsciente de las dinámicas de su trabajo. Ejemplo. Un cirujano que realiza su 200ª operación puede tomar decisiones instantáneas sobre cómo proceder, basándose en sus experiencias anteriores, sin la necesidad de una deliberación consciente. Casos en los que se usa el razonamiento. Decisiones complejas. El razonamiento es esencial cuando hay múltiples variables a considerar y el resultado tiene un impacto significativo a largo plazo. Al permitirnos evaluar los pros y los contras de cada opción, el razonamiento garantiza que no se pase por alto ningún detalle. Ejemplo. Elegir una universidad o una carrera profesional requiere un análisis deliberado de varios factores, como el costo, la ubicación, las oportunidades de trabajo, etc. Nuevas situaciones. Cuando una persona se enfrenta a una situación desconocida o no tiene suficiente experiencia previa, el razonamiento consciente es más útil que la intuición. Ejemplo. Si una persona se encuentra por primera vez con una oferta de inversión compleja, es más probable que dependa del razonamiento para tomar una decisión informada. La interacción entre razonamiento e intuición. En la vida diaria, el razonamiento y la intuición no son procesos separados, sino que trabajan juntos. En muchos casos, una decisión comienza de manera intuitiva y luego es respaldada o cuestionada mediante el razonamiento. Esta interacción entre ambos sistemas de pensamiento es lo que nos permite navegar de manera eficiente a través de decisiones simples y complejas. Caso 1. Decisión apoyada por la intuición. Imagina que estás considerando comprar una casa. Desde el momento en que entras en una propiedad, puedes sentir intuitivamente si te gusta o no, basándote en la distribución, la luz o el ambiente. Sin embargo, una vez que has sentido que es la casa correcta, tu razonamiento entra en juego para evaluar factores como el precio, el estado de la vivienda y las condiciones del vecindario. La decisión final es una combinación de esa primera corazonada y un análisis lógico. Caso 2. Decisión corregida por el razonamiento. En otras situaciones, una corazonada inicial puede ser incorrecta o potencialmente dañina. Y es aquí donde el razonamiento puede intervenir para corregir un error intuitivo. Imagina que estás decidiendo si invertir en una empresa que promete grandes beneficios a corto plazo. Aunque tu intuición pueda sugerir que es una oportunidad emocionante, tu razonamiento podría señalar señales de alerta sobre el riesgo asociado con la inversión. El razonamiento actúa como un mecanismo de control que nos protege de actuar impulsivamente. Sesgos asociados con la intuición. La intuición, aunque poderosa, está sujeta a una serie de sesgos cognitivos que pueden llevarnos a tomar decisiones erróneas. Estos sesgos son errores sistemáticos en el pensamiento que ocurren debido a la naturaleza rápida y automática del sistema intuitivo. Algunos de los sesgos más comunes incluyen: sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que confirme nuestras creencias o emociones preexistentes, ignorando evidencia que las contradiga. Ejemplo: si intuitivamente crees que una dieta específica es buena para la salud, es probable que busques información que respalde esa idea, ignorando estudios que sugieren lo contrario. Sesgo de disponibilidad.
Este sesgo ocurre cuando tomamos decisiones basadas en la información que está más fácilmente disponible en nuestra mente, en lugar de en toda la información relevante. Ejemplo, después de ver noticias sobre accidentes de avión, podrías sobreestimar el riesgo de volar, aunque las estadísticas muestren que es mucho más seguro que conducir. Efecto halo. Nuestra percepción de una persona o cosa puede verse influenciada por una característica positiva o negativa que sobresale, lo que afecta nuestro juicio general. Ejemplo, si alguien tiene una apariencia profesional, puedes asumir que es competente en su trabajo, aunque no tengas pruebas concretas de ello. El razonamiento también tiene sus limitaciones. Aunque el razonamiento es una herramienta poderosa para la toma de decisiones, también tiene sus propias limitaciones. Algunos problemas comunes incluyen sobrecarga de información. Cuando tenemos demasiada información para procesar, nuestro razonamiento puede volverse menos efectivo. Demasiados datos pueden causar parálisis en la toma de decisiones, donde la persona no puede elegir porque sigue analizando diferentes factores. Ejemplo, en una tienda con demasiadas opciones de productos, las personas pueden sentirse abrumadas y decidir no comprar nada en absoluto. Razonamiento motivado. El razonamiento no siempre es objetivo. A veces, las personas usan el razonamiento para justificar una decisión que ya han tomado intuitivamente. Ejemplo, si ya decidiste comprar un coche de lujo, puedes racionalizar la decisión enfocándote solo en las características positivas, como la velocidad o el confort, ignorando aspectos como el alto costo de mantenimiento. Razonamiento e intuición en diferentes contextos. El equilibrio entre el razonamiento y la intuición varía dependiendo del ámbito de la toma de decisiones. A continuación, exploramos algunos escenarios en los que ambos juegan un papel clave. Toma de decisiones empresariales. En el mundo de los negocios, los líderes exitosos suelen combinar ambos enfoques. Pueden basarse en datos y análisis rigurosos. Razonamiento, para planificar estrategias, pero también confían en su instinto para decisiones rápidas bajo presión. Ejemplo, Steve Jobs era conocido por su capacidad para tomar decisiones basadas en la intuición sobre qué productos desarrollar, pero también respaldaba esas decisiones con análisis cuidadosos. Decisiones médicas. En la medicina, los profesionales utilizan el razonamiento para diagnosticar enfermedades y elegir tratamientos basados en evidencia científica. Sin embargo, la intuición también juega un papel importante, especialmente en situaciones críticas donde el tiempo es limitado. Ejemplo, un médico de urgencias puede intuir rápidamente que un paciente está en peligro basándose en signos sutiles que ha aprendido a reconocer con años de experiencia. Educación. Los profesores también usan una mezcla de razonamiento e intuición. Pueden planificar lecciones y estrategias pedagógicas basadas en teorías educativas. Razonamiento. Pero también dependen de su intuición para adaptar sus métodos a las necesidades específicas de los estudiantes en tiempo real. ¿Cómo equilibrar el razonamiento y la intuición? Aunque la intuición es rápida y a menudo efectiva, puede estar plagada de sesgos, mientras que el razonamiento, aunque metódico, puede ser lento y abrumador. Por lo tanto, aprender a equilibrar ambos enfoques es clave para una toma de decisiones óptima. Algunas estrategias para lograr este equilibrio incluyen: conciencia de sesgos. Conocer los sesgos que afectan tanto la intuición como el razonamiento nos permite ser más críticos con nuestras decisiones y evitar errores. Práctica consciente. Al enfrentar decisiones importantes, practicar deliberadamente cómo usar el razonamiento y la intuición de manera consciente puede ayudar a mejorar nuestra habilidad para utilizar ambos de manera equilibrada.
Experiencia acumulada. A medida que adquirimos más experiencia en un campo, nuestra intuición se vuelve más confiable. Sin embargo, sigue siendo importante respaldar nuestras corazonadas con un análisis racional cuando sea necesario. En resumen, la toma de decisiones efectiva no depende exclusivamente del razonamiento o de la intuición, sino de la interacción entre ambos. Si bien la intuición nos permite reaccionar rápidamente en situaciones familiares y bajo presión, el razonamiento nos ayuda a analizar de manera deliberada y exhaustiva las decisiones complejas. Reconocer las fortalezas y limitaciones de cada uno de estos enfoques, y aprender a equilibrarlos, es fundamental para tomar decisiones más informadas, eficientes y equilibradas.